Aquí estamos en Enecultura. Después de varias semanas no se podía hacer esta sección cultural de media hora en Detrás de la Noticia. Primero empezó el béisbol dominicano y después la Serie del Caribe. Y la gente le preguntaba a uno y uno tenía que darle explicaciones porque han hecho de Enecultura un espacio posible para las artes y siempre están interesados en los temas que todos los viernes tratamos aquí en Detrás de la Noticia, en su Enecultura. Mira, hoy es un día especial, sobre todo para la cultura, porque el 10 de febrero se conmemora el Día Nacional de Folclor Dominicano. De ahí que ustedes me están viendo con un libro que lo voy a hablar después, que se llama El Folclor de la República Dominicana, que es un texto maravilloso. Se puede decir que es una especie de enciclopedia sobre los saberes y haceres de la cultura popular, que es más o menos lo que significa la palabra folclor. Y vamos a ver algunas imágenes de dónde procede, cómo se aplica. La primera vez que William Townes la utilizó, que fue un inglés, que nadie había utilizado esa palabra y quería buscar hemos empezado con esa imagen del Día Nacional de Folclor, del Ballet Folclórico de Santiago, que hace unos años que el director murió, que está en el centro, Tony Liriano, porque vamos a ver después que la palabra se utilizó por primera vez en la República Dominicana, en Santiago, en un periódico que se hacía en esta ciudad. Vamos a continuar con la otra imagen. Mírenlo ahí. El 10 de febrero se celebra el Día Nacional de Folclore en la República Dominicana. Esta celebración se realiza debido a que un día como hoy, pero en 1844, el periódico El Eco de Santiago de los Caballeros diera a conocer en su edición 97 una carta bajo el seudónimo de Valle Gracia, en la que por primera vez se mencionó la palabra folclor. El objetivo de recordar es de recordar la cultura y la tradición del pueblo dominicano. Es decir, que en un medio local, es decir, en un medio de comunicación o periodístico de la época de 1844, es que se utiliza por primera vez en el país la palabra folclor. Vamos a la siguiente imagen. Ahí estamos viendo imágenes del Ballet Folclórico de Santiago, ya que la palabra se utilizó por primera vez en nuestra ciudad. Eso era cuando le estábamos montando el espectáculo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es de recordar la tradición del pueblo dominicano. Entonces, el Poder Ejecutivo, en el 2001, en virtud del decreto 173-01, estableció el día 10 de febrero para la conmemoración del folclor dominicano. ¿Qué es folclore? El folclore es el conjunto de las creencias, prácticas y costumbres que son tradicionales de un pueblo o de una cultura. Es decir, empezamos ya a definir la palabra. Ese es el espectáculo famoso, esa es una inversión alrededor de 6 millones de pesos cuando era el ministro José Rafael Antigua. Es un espectáculo que se llevó a la categoría del Ballet Folclórico del Centro de la Cultura, como se llamaba el Ballet Folclórico Santiago, porque representa el folclor de nuestro país, y no solamente de la ciudad, pero era mejor que representara la ciudad y no una institución de cultura de Santiago. Es decir, a veces no se entendió esta inversión y esta nueva conceptualización y plataforma. Se buscaron los mejores técnicos del país para montar este espectáculo. Vamos a la siguiente imagen.
Entonces, el folclore se desarrolla a través de la artesanía, la música, los vestuarios, la forma de vestir, el habla y la gente. Una de las manifestaciones culturales de este país que más se refleja el folclore, a propósito de que estamos en el mes de la patria, en el mes de carnaval, es precisamente el carnaval. Y a través de él, porque contiene música, contiene merengue, contiene todas las manifestaciones populares. Si hay una manifestación, podemos venir aquí, que representa lo que es la diversidad de las distintas manifestaciones culturales en el país, precisamente es el carnaval. Aunque el carnaval se ha convertido en una industria cultural, es decir, es una empresa de comercialización cultural que se hace a nivel nacional. Ya el de La Vega es una gran inversión, a veces se habla hasta de 200 millones de pesos y traen artistas internacionales. El de aquí todavía está un poco rezagado, pese a ser el carnaval de mayor contenido y diversidad cultural de todo el país, pero no, las inversiones que se hacen no es suficiente. Y bueno, Medios Unidos del Cibao es la comercializadora de este carnaval, que lo ha hecho como una industria cultural, donde se beneficia desde luego más quienes lo comercializan que los carnavaleros, que son los verdaderos protagonistas del carnaval, que son los que lo realizan, que son los que lo hacen, los que lo trabajan durante un año. Y además asumen la cultura como una manifestación espontánea. Mi cuestionamiento siempre ha sido que no han visto el carnaval como un evento cultural, sino que lo ven como una manifestación cultural esporádica, que solamente se celebra en febrero. Si le diera continuidad y se viera el carnaval como una gran plataforma cultural, pues la visión sería distinta. Vamos a ver las demás imágenes que tenemos ahí sobre el día de folclore. Entonces, está el carnaval como parte de la identidad de los dominicanos. Desde el inicio de febrero se siente la alegría y la fiesta de todos los pueblos. También el carnaval tiene como manifestación, como decíamos anteriormente, la música, y eso implica todos sus instrumentos principales que se distinguen de todo el país. Es decir, cada carnaval va asumiendo su propia identidad musical y su propio movimiento danzario dentro del carnaval. Y también todas las manifestaciones musicales como la tambora, la güira, el acordeón, son parte de la instrumentación de la música dominicana y sobre todo el merengue, que también fue declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad, que es un gran acontecimiento que aconteció precisamente el año pasado. El término entonces, ¿cómo surgió? Fue usado por primera vez el 22 de agosto de 1846 por su creador, el arqueólogo británico William Thomas, quien deseaba crear una palabra para denominar lo que entonces se llamaba antigüedades populares. Y en esta necesidad fue que se creó el término. Entonces la palabra se divide en dos términos, que es folclore, for, que significa pueblo, y lore, que quiere decir saber. Es decir, el folclore es la sabiduría del pueblo. Es lo que el pueblo hace en su realidad cotidiana y tiene que convertirse en parte de esa tradición. Entonces, continuando con la parte del folclore, regresamos aquí. Vamos a ver algunos personajes del folclore dominicano que han aportado a esta ciencia del saber popular, como es Fradique Elizalde, que es uno de los grandes folcloristas nuestros,
También tenemos bueno, de aquí tenemos a Garrido de Voz, que es de la gente que también, ahí estamos viendo las imágenes de Enrique Graterol, que fue nominado este año, la semana pasada, como, bueno, precisamente el día de Duarte se le otorgó el Premio Nacional de Literatura. Los personajes del folclore. Entonces, hay una serie de teóricos de nuestra cultura popular. Y en este sentido es importante aclarar que antes se tenía una definición clasista de la cultura. Es decir, para los intelectuales, la cultura culta, que era el ballet clásico, el ballet moderno, y ellos creían que esa era la cultura verdadera. Entonces, lo que hacían los marginales, que eran las manifestaciones populares, esa era una subcultura. Estos grandes teóricos de la culturología mundial ya no se cree eso. Incluso si vamos a hablar de identidad, la verdadera identidad cultural de un pueblo son esas manifestaciones, de las manifestaciones populares. Por eso el carnaval es uno de los mayores símbolos de lo que es la diversidad cultural de la acción popular, es decir, de la cultura popular. Ahí estamos viendo a Dagoberto, anteriormente a Dagoberto Tejeda, que es un investigador del folclore dominicano, un gran trabajador, que ahora tiene varios libros, es un gran folclorista a nivel nacional, tiene ha escrito más de 20 libros sobre danzas folclóricas. En la actualidad es el director de cultura de la UAS en Santo Domingo y es uno de los mayores investigadores. También tenemos la figura de Fradique Lizardo, que cuando uno empieza a leer los teóricos del folclore dominicano, se da cuenta que Fradique es de los pocos y que aplica una metodología de investigación, porque también el folclore, como es cultura popular, se basa mucho en los decires y en las experiencias orales de la gente. Pues Fradique Lizardo, lo estamos viendo ahí, que fue de los que fundó el ballet folclórico de Santiago, junto con Alcántara Almanza, la señora, no es la Almanza de Santiago, sino la de la capital. Es un gran investigador. Él tiene, por ejemplo, un libro que se llama Los bailes folclóricos dominicanos, que nadie había hecho esa investigación. Tiene también un libro que se llama El folclore dominicano, y ese iba a los pueblos a ver los ancianos, como decía la palabra anteriormente para definir, para ver esas antigüedades danzarias, y la fue describiendo y fue notando la experiencia hereditaria de cada pueblo y cómo se diferenciaba y cómo empiezan todas esas manifestaciones. Aquí tenemos también, varios folcloristas. Aquí podemos hablar bueno, ahí está Rafael Almanza, que es uno de nuestros folcloristas, es director de Casa de Arte. Está al lado ahí de Carlos Andújar, que es un trabajador también y ha trabajado mucho la cultura mágico-religiosa. Incluso tiene un libro. Ahí está esta señora también, que es una folclorista que murió hace varios años, pero que todo el mundo piensa que es de Santo Domingo, y ella nació en Santiago. Ahí está también Petruque Mester, que es una gran trabajadora, murió el año pasado. Dominaba mucho lo que era la historia del carnaval de salón, era una investigadora, igual que Raudy. Ahí está Tony Liriano, que mañana se le va a hacer un reconocimiento en un espectáculo ahí en la plazoleta del Parque Duarte, frente al Palacio Consistorial, donde queda la Dirección Regional de Cultura. Ahí está don Tomás Morel, que es una de la preocupación que yo tengo. Lamentable que el Día de Folclore, el museo haya desaparecido y no haya habido un interés de la municipalidad ni del gobierno central para asumir ese museo, que era único. Se decía que era el museo más importante. Ahí está William Alemán, que ahora se ha involucrado más que en el baile folclórico, en la acción cultural
y sobre todo su significativa participación en el Carnaval de Santiago. Ahí está Garrido de Bosch. Esa señora es una de las joyas de la investigación folclórica dominicana. Es un referente obligatorio en la bibliografía y en la ejecución de la investigación del saber popular. Todos los estudiosos internacionales y dominicanos han tenido que tomarla como ejemplo. Miren, señores, quiero, para irnos a la pausa, que ustedes vean este libro. Este libro, yo quiero recomendarlo como libro de la semana. Es el libro Folclore de la República Dominicana. De la República Dominicana. Mírenlo ahí. ¿Lo están viendo ahí? Ese libro es de Manuel José Andrade, un español que vino a investigar, que estaba haciendo un doctorado, y es uno de los libros guía de la investigación folclórica dominicana. Como es un extranjero, pues y era un doctorado, tuvo que investigar mucho. Vamos a una pausa y regresamos en Enecultura, en Detrás de la Noticia, en el Día Nacional del Folclore. Ya está a la venta el libro El saqueo a la República Dominicana, del periodista Esteban Rosario, donde se revelan los actos de corrupción de los funcionarios del Estado, los empresarios, políticos, síndicos y militares. El saqueo a la República detalla los mecanismos, cómo se robaron las empresas del Estado, las tierras y miles de millones de pesos sin que nadie caiga preso. Adquiéralo en las librerías de Santiago y Santo Domingo o en la oficina de Detrás de la Noticia en los teléfonos 809-724-4787 y en el 809-697-9282. Ustedes saben que ha habido una discusión entre la Iglesia Católica y los carnavaleros por la combinación que se ha hecho en celebrar el carnaval y que coincida con la fecha de la patria. Eso se ha teorizado muchísimo. La iglesia ha querido imponer, porque tenemos una iglesia impositiva, que quiere imponer su criterio por encima de todo el mundo, incluso desconociendo las manifestaciones populares, porque la Iglesia Católica se maneja bajo el concepto de que sea un dogma. Por eso había un marxista, creo que era Mao Zedong, que decía que la religión es el opio de los pueblos, es decir, es la droga de los pueblos. Él decía eso. Entonces, han coincidido muchas cosas. Nosotros somos gente de la cultura, independientemente que autoridades religiosas o gubernamentales traten de distanciar, ya esto se ha hecho una costumbre. Y lo que se hace una costumbre ya pertenece obligatoriamente a la cultura. Es decir, que nuestros carnavales dominicanos se van a seguir celebrando. Incluso aquí se celebran algunos carnavales todavía en marzo. Y vamos entonces, como se celebró el Día de Duarte el 26 de enero, la fecha en que nació Duarte, que nació en 1803 y murió el 15 de julio de 1876 en Venezuela. Yo he querido traerle a ustedes, podemos regresar aquí para luego continuar con las imágenes. Yo he querido traerle a ustedes lo que son las frases, algunas de las frases del patricio Juan Pablo Duarte. Hace unos años escribió un ensayo que se llama Juan Pablo Duarte, La Patria Encarnada, que le ha gustado a muchos intelectuales dominicanos y que luego trataré de incluir en un libro de ensayo, porque hace alrededor de varios años también
tuve la oportunidad de ir a inaugurar un busto en Cádiz, eso en España, y en Vergel de la Frontera, que es de donde nace el padre de Juan Pablo Duarte. A partir de esa experiencia, hice ese ensayo, y yo creo que no hay un personaje que más merezca la palabra de la patria encarnada que Juan Pablo Duarte. Y más en estos momentos donde los oportunistas han hecho de la política la mejor empresa personal y familiar, y donde la corrupción ha sido su forma de sobrepasarle a la riqueza tradicional de los empresarios nuestros, y donde se cree que el Estado es un botín personal y familiar, que eso viene desde la era de Trujillo. Gente que apenas uno lo conocía, leían noticias, ahora se declaran con 60 millones de pesos, cientos de millones, y uno no justifica. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerle honor ante el deterioro de la política dominicana y de sus instituciones, donde ahora hay un caso de corrupción que en otros países hay ya gente presa, y aquí están negociando para encubrir a los que se robaron ese dinero, y donde el Estado dominicano, oiga cómo es que hacen, le ponen en dólares la tarifa a un empleado, a $100 el día, cuando viene le pagan menos de la mitad y en pesos dominicanos, es decir, la sobrevaluación. Entonces vamos a ver la frase de Duarte que le cabe bien a estos políticos bandidos. Miren la primera frase de Duarte: nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Hay que decir que Duarte fue a España a estudiar, exactamente, a estudiar, y se podría considerar que Duarte era un liberal de la época. Y todo ese conocimiento europeo, español, vino entonces a desarrollarlo en el país. Incluso tuvo que integrarse a la milicia haitiana para conocer y poder combatir. Entonces, Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante. Lamentablemente, no somos libres, porque siempre dependemos del imperio norteamericano y de los políticos, y qué lamentable que esa frase no se pueda aplicar en la realidad cotidiana. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Y, oiga, qué concepto, ahí está todo el concepto de Duarte: el gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional, que se celebra mucho. El esclavo soporta su suerte aunque apruebe su triste vivir, pero el libre prefiere la muerte al oprobio de tal existir. Miren qué claridad, qué conceptualización. Y no lo hizo teóricamente, sino que puso sus bienes para independizarnos de Haití, que duró 22 años, desde 1822 a 1844, cuando se logró la independencia. Cuál triste, largo y cansado, aún angustioso camino señala al este divino, al infeliz desterrado. Es hermosísimo. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Ay, si los políticos entendieran esa frase, renunciaran y se desaparecieran del territorio dominicano. La nación está obligada a conservar y proteger por medio de las leyes sabias y justas a la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Es una frase hermosísima, que se ha reformado la Constitución muchísimas veces y aquí no se respetan las leyes. Por ejemplo, el acuerdo de Odebrecht ahora. Nunca me fue
nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran con la salud de la patria. Asimismo es a todos esos corruptos que andan por ahí. Señores, hemos terminado, nos vemos el viernes en Enecultura, en Detrás de la Noticia. Hemos celebrado el Día Nacional del Folclore y hemos de alguna manera sintetizado el pensamiento político e ideológico de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, a quien llamamos en un ensayo La Patria Encarnada. Nos vemos el viernes.